Babilonia de la Biblia. Dios las bendiga, mi nombre es Juan Belmontes, aquí estamos con un estudio más. Hoy en día estamos hablando de Babilonia en la Biblia. ¿Por qué en la Biblia habla mucho de Babilonia? Bueno, eso lo vamos a explicar ahorita, ¿verdad? La Biblia allá en Apocalipsis 18:4 nos manda que salgamos de Babilonia, ¿verdad? Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pero bueno, para que te quede claro por qué la Biblia habla mucho de Babilonia y que salga de Babilonia y casi como que es una maldición Babilonia, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace el pueblo de Dios en Babilonia? ¿Verdad? El pueblo de Dios está en Babilonia. En tiempos antiguos, Babilonia no era solo un lugar geográfico, ¿verdad? Sino que era una cultura, era una mentalidad, era un sistema religioso, era un sistema económico, era un sistema de poder, un sistema político. Significaba mucho más que un lugar. Porque si era un lugar, Babilonia, ¿verdad? O lo que hoy en día es Irak, ¿verdad? Era un imperio, ¿verdad? Entonces, el origen de Babilonia comienza en Babel, en la Torre de Babel, ¿verdad? Esto nos habla en el libro de Génesis de Babel, donde su rey era Nimrod, donde ahí comenzó la idolatría, donde comenzó a sustituir a Dios por algo. Y quisieron hacer una torre muy alta, que Babel, por cierto, quiere decir confusión, y una torre muy alta algo que hablara de ellos, algo grandes, incluso hasta querían llegar al cielo con eso. Y incluso hasta la querían permeabilizar para que no, si había otro diluvio, que se protegieran ahí. O sea, en lugar de Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios vio que la estaban construyendo, los confundió, les cambió sus lenguajes y ya no pudieron comunicarse y por eso se llamó Babel, que es confusión, ¿verdad? Entonces, Babel representa la rebelión del hombre contra Dios, Babel, ¿verdad? Y Babilonia también, ¿verdad? Representa el esfuerzo del hombre para alcanzar el cielo, para alcanzar fama, para alcanzar gloria, ¿verdad? Por mérito propios, alejados de Dios. Eso era Babel y eso fue Babilonia y eso sigue Babilonia. Hoy en día Babilonia está metida en las iglesias. Hoy en día es un sistema, ¿verdad? Entonces, Babilonia estaba en el valle de Sinar, ¿verdad? Como les digo, hoy es Irak, ¿verdad? En un tiempo fue Ur de los Caldeos, donde salió Abraham, ¿verdad? Nabucodonosor, que era su rey de este país, que era un imperio, que se convirtió en un imperio, y el emperador era Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor fue su rey, ¿verdad? Y le mostró Dios a él un sueño, le mostró una estatua con diferentes metales, ¿verdad? Y en esa estatua, una piedra, una roca la derribaba, ¿verdad? La roca era Cristo que derribó eso. Esa estatua representaba diferentes imperios, ¿verdad? La cabeza era de oro de esa estatua y la cabeza representaba a Babilonia, ¿verdad? El pecho era de plata. El pecho de plata representaba a Media Persia, ¿verdad? El vientre era de bronce y el vientre representaba a Grecia. Cada imperio derribaba a otro y se ponía en su lugar, derribaba a otro y se ponía en su lugar, derribaba a otro y se ponía en su lugar. Y por último, las piernas, que eran de hierro mezclada con barro, o sea, eran fuertes pero débiles a la vez, representaba a Roma. El último imperio que estuvo, ¿verdad? Es que derribó a esos y representaba a Roma, que eran los pies, ¿verdad? Entonces, llegó una roca y derribó esa estatua, ¿verdad? Todos los sistemas que viene Cristo, que es la roca, y derriba todos los sistemas que hay en nuestros corazones, ¿verdad? Él los va a derribar. Ok, Babilonia es la cuna de la idolatría, de la hechicería, de la adivinación, ¿verdad? Del gobierno autoritario, de la rebelión pagana. Representa todo eso, ¿verdad? Babilonia es la cabeza de los imperios. Ahí comenzaron los imperios del hombre. A partir de ahí después vino otros imperios, ¿verdad? Al principio Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, que era Babilonia, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? En Génesis. Después, a la mitad, Dios llamó a los judíos a salir de Babilonia.
porque fueron cautivos en Israel ya cuando estaban ahí establecidos los judíos, y Dios los manda a salir de ahí para Jerusalén. Y al final, como lo vimos en Apocalipsis ahorita 18:4, que son los últimos tiempos, Dios manda a salir a Babilonia. Pueblo mío, Dios dice, salid, que salga de nuestros corazones. Porque esa Babilonia dictatorial, religiosa, idolatría, política, politiquería, ese esfuerzo humano, esa vanagloria, todo eso está en nuestros corazones. Entonces Dios quiere que saquemos de nuestro corazón en la Babilonia, lo que es el sistema babilónico que hoy en día está metido en las iglesias, ¿verdad? Dios nos manda a salir de Babilonia. Por eso dice, salí de Babilonia, pueblo mío. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo y decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En las iglesias, si estás en una iglesia donde hay todo esto, hay idolatría, hay hechicería, hay arrogancia, hay vanagloria, ahí quieren fama, un esfuerzo humano para alcanzar a Dios, religiosidad, ritos paganos, todo eso, la Biblia nos manda que salgamos de ella. ¿A dónde? A buscar una iglesia donde esté la sana doctrina, por supuesto. ¿Qué es la sana doctrina? La que está basada en la Biblia. Es todo, ¿verdad? Entonces, Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Salió, no se quedó ahí. Pero en cambio, Nimrod, que fue el que fundó Babel, antes de que estuviera Babilonia, él puso los cimientos, él se afirmó. Abraham salió, le fue bien. Nimrod se quedó, se afirmó, le fue mal. No funcionó su proyecto de la torre, quedó inconclusa, quedó confuso en la confusión. Eso quiere decir Babel, ¿verdad? Cuando aunque Abraham había dejado todo, pero después encontró la tierra prometida y sus descendientes, ¿verdad? Nimrod no. Sí, ahí está la diferencia, ¿verdad? En Isaías 52:11, en Jeremías 58, Jeremías 51:6, Jeremías 51:46, Zacarías 2:7, Dios manda a salir, un mandato de salir de Babilonia. Lo está diciendo y lo está diciendo, salid de Babilonia, salid de Isaí. Entonces, Dios no quiere que nos quedemos en Babilonia. No es lugar para nosotros, para un hijo de Dios. Mira, si te está gustando este video, por favor te pido que le pongas un like, que te suscribas a mi canal Juan Belmonte YouTube, y cada semana estamos sacando videos. Si comenta ahí, si sabes algo más, quieres argumentarle, quieres añadirle a este mensaje, gloria a Dios, yo estoy para aprender. Yo no solo enseño, sino yo también aprendo. ¿Sí? Comenta, y cada semana tenemos un capítulo nuevo, una enseñanza nueva. También tenemos por ahí entrevistas, preguntas al pastor, ¿verdad? Así es que vas a recibir todo eso si te suscribes ahí a mi canal, a YouTube Juan Belmontes, y un like nos ayudaría mucho a extender, a repartir estos, para que se reparte estos videos, ¿ok? Bueno, seguimos. Estamos hablando de Babilonia de la Biblia, ¿verdad? En el 586 antes de Cristo fue el cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel. Fue cautivo, se los llevaron cautivos a Israel, ¿verdad? Pero Ciro, el persa, después derrotó a los babilonios, los caldeos, y liberó, porque estaba profetizado que tenía que liberar a Babilonia. Se le dijo, mira, está profetizado de ti, y liberó de Babilonia. Pero solo salió aproximadamente el 5%. Fíjate, el 5%. En 70 años se reprodujeron, ¿verdad? Por supuesto. La cultura se quedó ahí, ¿verdad? Entonces se quedó, ¿por qué? ¿Por qué se quedaron en el 95%? Bueno, pues muchos habían nacido ahí, era la cultura, lo que conocían era su vida. Otros tenían negocios, tenían amigos, tenían trabajo, era su vida, una vida entera. Aprendieron el lenguaje y las costumbres, todos no quisieron salir. Dios nos manda, aunque estemos bien acomodados con la Babilonia mundial que está hoy en día, mundanal que está hoy en día, nos toca salir, aunque nos cueste. Amán de Persia, en el libro de Esther, quiso exterminar a los judíos, ¿verdad? Que se habían quedado en Babilonia, ¿verdad? Que era antes, que después vino a ser el Medo Persa, ¿verdad? Los medos persas, el imperio, ¿verdad?
pero Esther los liberó, ¿verdad? Después de allí, en la diáspora, o sea, cuando los judíos salieron de Israel, la comunidad más grande fue en Babilonia, ¿verdad? Había otra comunidad en Tarsis, otra en Egipto, otra en Persia, ¿verdad? Pero la más grande era en Babilonia, ¿verdad? El Imperio Otomano del 1299 al 1922, que fue un imperio turco, el 40% de los habitantes de Bagdad, o sea, en Irak, eran judíos, fíjate, en aquellos tiempos, todo ese tiempo, el 40% eran judíos en la capital, o sea, en Bagdad, que es Irak, ¿verdad? Donde hoy en día es Irak, ¿verdad? Antes era Babilonia. En el 1948, 100,000 judíos vivían en Babilonia, ¿verdad? En Bagdad, perdón, en Bagdad. Que es lo mismo, ¿verdad? Antes era Babilonia. Hoy día casi no hay judíos allá por la radicalización, ¿verdad? Los árabes los están matando, los musulmanes, ¿verdad? Están huyendo, ahorita casi no hay nada, ¿verdad? Desde hace algunos años, Saddam Hussein, que fue un expresidente de Irak, él empezó a reconstruir los edificios, las ruinas. Allá quiso reconstruir Babilonia, ¿verdad? Pero se murió, más bien lo mataron, ¿verdad? Pero entonces hoy en día las Naciones Unidas son las que quieren restaurar las ruinas de la Babilonia literal, ¿verdad? Probablemente la quieren tener como símbolo espiritual, no sé. Entonces, hoy día la gente llama a lo bueno malo y a lo malo llama bueno. Así estuvo en tiempos de Babel, así estuvo en tiempos de la Babilonia, en tiempos de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Por eso Dios le dijo a Abraham que saliera de ahí. Ha habido mucha maldad, mucho de lo bueno llaman malo, mucho de lo malo llaman bueno. Hoy en día sigue metido en el mundo y lo peor es que en la iglesia, ¿verdad? La rebelión contra lo establecido por Dios, que era en aquellos tiempos, tenían dioses falsos, tenían todo en contra de Dios. La ley de Dios no la querían, no les interesaba. Entonces, era lo que prevalecía, rebelión contra Dios, contra todo lo establecido Dios fuera. Hoy en día en las iglesias mismas está. Había un gobierno mundial que tenía un control total, Hoy en día es lo que están tratando de hacer, ¿verdad? Hoy en día algunas denominaciones quieren tener control total, ¿verdad? Hoy en día el Islam quiere tener control total, quiere exterminar a todos los judíos, el judaísmo, ¿verdad? Y no solo los judíos y el judaísmo, sino también el cristianismo. Todas las ideologías que no vengan con el Islam, la quieren controlar el Islam, ¿verdad? Sigue trabajando la Babilonia, ahí está escondida, pero ahí está, se está manifestando. En el Apocalipsis va a estar más duro, cuando el anticristo está aquí reinando, va a estar más duro, ¿verdad? La influencia babilónica en la iglesia sigue trabajando más que nunca y cada vez va avanzando más, ¿verdad? Pero todo depende de ti, depende de mí, que no llegue a nuestro corazón. No podemos cuidar tanto a los demás. Los pastores, por supuesto, que se pueden encargar de su rebaño. Los evangelistas que están evangelizando pueden encargarse de esos que están evangelizando, discipulando, ¿verdad? Protegerlos, advertirles que se protejan de la Babilonia para que no queden después cautivos. Que no, mira, tú puedes intercambiar de pareja, ya te divorciaste, pero mira ahí, cásate con esta otra, no hay problema. Y si no te funcionó, con aquella otra. Que la cerveza, no hay problema con la cerveza. El vino, que no hay problema, mira, que al cabo el vino es bueno. O sea, todo ese tipo de cosas. La marihuana es buena, no pasa nada, es natural, ¿verdad? Que robar, no pasa nada mientras no te cachen, o sea, no pasa nada. Idolatrar, todo eso, o sea, todo es paganismo que está entrando a la iglesia. Está en contra de lo establecido por Dios, ¿verdad?
Pero Esdras en la Biblia, Esdras 7:9 fue el primero que empezó a salir de la Babilonia literal. Dice, porque el día primero del primer mes fue el principio. Esto fue en el mes de Nisan. Fue cuando salieron por primera vez. Dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Ahí empezaron a salir los judíos de Babilonia. Empezaron a entrar en razón. Y empezaron a salir de Babilonia, alejarse. Se dieron cuenta cómo estaban en el paganismo. Más para adelante, tenemos una serie de estudios. Más para adelante les voy a mostrar con la Biblia qué es lo que había, cuáles eran las prácticas, qué mal les hizo y qué bien les hizo, porque en parte les hizo bien, ¿verdad? Estar en Babilonia, porque de esa manera buscaron a Dios, ¿verdad? Dice, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Dios cuando lo saca de Babilonia, ¿sí? Pero Dios te manda hoy a ti, tú que estás viendo, que salgas de Babilonia, que salgas de esa Babilonia, ese sistema, esa religión, esa religión babilónica, ¿verdad? Que te aleja de Dios, te aleja a lo establecido, de lo establecido de Dios, ¿verdad? Lo establecido por Dios. ¿Cómo podemos saber qué es lo establecido por Dios? Lo establecido por Dios es esto, es la Biblia. Todo lo que esté aquí, todo lo que vaya en contra de la Biblia, la palabra de Dios, es doctrina babilónica. Hoy en día la doctrina babilónica se sigue metiendo en las iglesias, y Dios lo había advertido desde el principio, en medio de la Biblia, al final de la Biblia lo sigue advirtiendo, ¿verdad? Pero mira, te invito a que te sigas quedando en esta serie de estudios, y vamos a estar viendo más viendo lo que se practicaba allí en Babilonia, porque por eso Dios, todo lo que se pasaba está escrito aquí en la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla todo lo que había con detalle, lujo de detalle, y eso lo vamos a estar viendo, y todo esto simboliza, esa Babilonia simboliza el pecado, simboliza la Babilonia que está trabajando aquí por medio de su rey, que es el enemigo, el adversario, Satanás, y que con eso quiere contaminar al pueblo, quiere llevarlo cautivo al pueblo de Dios. Lo quiere tener cautivo en Babilonia, ahí encerrado, entretenido hasta que muera, ¿verdad? Lo quiere tener ahí entretenido en la idolatría, en el paganismo, en el autoritismo, en todos esos ismos, ¿verdad? Hasta el humanismo, ¿verdad? Que a veces parece bonito, pero en realidad son puras sentimentalismos que nos alejan de Dios, y Dios no quiere eso. Así es que te pido que le pongas like, que compartas, y la próxima semana continuamos con otro estudio de la Biblia. Este fue Juan Belmonte. Dios te bendiga.